Primeramente, me gustaría presentarme. Mi nombre es Joana Coronel. Damos la bienvenida desde la dirección de la Escuela de Jóvenes Investigadores versión 2.0, la presente videoconferencia que se llama Validación de Instrumentos, Universo y Muestra. Antes de empezar, me gustaría dar una merecida presentación de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Cristian Mejía, egresado de la Universidad Ricardo Palma, dos maestrías en investigación y en salud ocupacional, doctorado en investigación clínica y translacional, profesor de posgrado, asesor de tesis en ambos niveles, científico joven más productivo en salud de todo Perú, por las publicaciones realizadas en Scopus desde el año 2012. Publicaciones científicas hasta la fecha, 156. 121 publicaciones científicas actualmente ya están habilitadas en la base de Scopus y otras aún en proceso de ser subidas. Espero que disfruten de la videoconferencia. Doctor Mejía, le cedo la palabra. Adelante. Muy buenas tardes desde acá, creo que ya es muy buenas noches ya, 1 hora de diferencia. Saludos desde Lima, Perú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por ahí veo a Raúl Avero, algún conocido amigo mío, colega también, y espero que podamos aprender de esta exposición. Ok, me han pedido 2 temas, básicamente. Lo voy a hacer rápido, sobre todo porque el primero, sí es un poco más, no le llamaré simple, sino lo que podemos saber de él es simple. Ok, ahora voy a compartir mi pantalla. Esperen un momentito. Listo, a ver. Ya, ahí está. Ya espero que se esté viendo las diapositivas. Bueno, esta primera exposición es acerca de validación de un instrumento. Y muchas personas cuando empiezan a hacer su tesis, cuando hacen una investigación, ya yo quiero un instrumento validado, yo deseo un instrumento que mida tal cosa, y entonces ya voy a validarlo. Y no existe, ya, yo lo valido. Y siempre la pregunta es, ok, ¿podrás validarlo efectivamente? Porque es medio complejo y ahora lo van a ver. ¿Ok? Bueno, entonces, si ustedes quieren medir algo para investigar, dígase, la depresión, la ansiedad, un nivel de conocimiento, una percepción, entonces tienen que primero tener si es positivo o es negativo, la cantidad, la cifra, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos varios ejemplos. Para anemia, para la talla, para la edad, todos son medidas cuantitativas, todos cuantifican algo, ¿ok? Entonces, dentro de estos hay lo que es la manera ideal de medirlo, lo que se llama el gold estándar, y la manera aproximada, un proxy que se le llama en investigación. Por ejemplo, la manera ideal de medir la depresión, la ansiedad, el estrés, el gold estándar, sería con un psiquiatra, claramente, porque el psiquiatra es el profesional de la salud que conoce esta patología y con una entrevista de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de cada paciente, de cada caso, de cada enfermedad, puede diagnosticar si tiene o no tiene. Esto sería lo ideal, por supuesto. Pero esto no se da, no es factible para encuestas masivas, para trabajos grandes, para desde lo que es cribado, lo que es tamizaje. Entonces, por ejemplo, imagínense, ustedes quieren hacer una encuesta o quieren medir la depresión o la ansiedad en su facultad, en una universidad o en un colegio con 500, 1000, 2000 alumnos. No van a poder contratar a un psiquiatra para que pueda evaluar a los 2000 alumnos, a los 1000 alumnos. Ni siquiera los trabajos grandes lo hacen. Entonces, para eso se mide con instrumentos validados, que serían un proxy de la realidad, un valor aproximado. ¿Ok? Entonces, en general, si yo quiero hacer eso, entonces con esto de acá me ahorraría muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que yo quiero hacerlo con un psiquiatra, bueno, entonces me costaría, bueno, acá lo he puesto en moneda peruana, ponle 100 soles, 100 soles son como $30, entonces me costaría más o menos una gran cantidad para pagarle, acá aproximadamente unos $800 para pagar las entrevistas al psiquiatra. En realidad no siempre se tiene esa oportunidad, así te dé descuento, así sea al por mayor, y una serie de cosas. Entonces, para eso se han generado validaciones, encuestas, test, instrumentos, como le quieras llamar, ¿ok? Que son proxies para medir depresión. Entonces, se acercan a lo que quiero medir, se tiene un aproximado, y hay inclusive muchas validaciones. Por ejemplo, para depresión existe el test de Hamilton, el de Beck, el de Zoom, el de Goldberg, etcétera, etcétera. Como ven acá, hay muchas herramientas o instrumentos que te permiten medir la depresión. Solo para medir depresión hay, inclusive algunos son específicos en el anciano, específicos en la gestante, etcétera, etcétera. Entonces, en general,
Tú tienes cuando vas a buscar un instrumento, tú tienes 3 opciones. Entonces tú dices, perfecto, yo quiero medir la depresión. Entonces, a ver, la opción amarilla es sí, encuentras la encuesta validada y todavía para la población que deseas y en tu idioma. ¡Wow, genial! Yo quiero medir la depresión en estudiantes. Sí, y entonces alguien ha validado esta escala de depresión en estudiantes, está en idioma castellano, así que no hay problema. Entonces es lo que todos quisieran cuando investigan. Es el ideal. Genial. Ahora, ¿cuáles son las otras opciones? Que encuentras alguna encuesta, pero no es para tu población o no está en tu idioma. Entonces, o también que no hay encuesta, ni siquiera en otro idioma, porque cuando menos si es que hay una encuesta en inglés, bueno, la puedes traducir y no es tan complicado. Pero si es que no hay encuesta, bueno, ahí tienes que preguntarte cómo harás en ese caso. Ok, por ejemplo, mira, si es que está en otro idioma, digamos que quieres medir, no sé, procrastinación, o quieres medir resiliencia, o alguna serie de cosas, y encuentras una encuesta que te gusta, bonita, corta, bien validada en otro idioma, entonces puedes hacer esta es una de las metodologías para validar y para traducir correctamente un test. Por ejemplo, tienes una versión en el idioma original, digamos inglés, alemán, chino, y haces 3 traducciones al castellano con revisores, con traductores, con gente experta. Y luego haces 3 retraducciones de cada una de esas 3 traducciones que hiciste en primer momento. Entonces, con eso tienes 3 instrumentos. ¿Y cuál es la que te quedas? La que se parece más a la del idioma original. Entonces, con esa te quedas porque dices, ok, se tradujo y se retradujo, entonces más o menos esta se entendió mucho mejor. Claro que lo haces con 3 personas, con 3 grupos, puedes contratar inclusive a empresas o instituciones que lo puedan hacer. Ahora hay muchas. Elsevier, Editage, hay muchas instituciones que pueden ayudar con la traducción. Ok, entonces, si es que eso pasa, bueno, genial. Inclusive por ahí hay una revisión sistemática que muestra cuáles son todas las adaptaciones culturales o de idioma que puedes hacer. Ok. Pero si es que realmente no está, no tienes, entonces tienes que buscar en PubMed, Scholar Google, si está en inglés, en castellano. Es decir, hay una serie de cosas, una serie de bases, una serie de medidas para tú poder tratar de buscar una encuesta que vaya con lo que tú quieres investigar. ¿Ok? Por ejemplo, miren, acá yo encontré una investigación de lo que es comunicación familiar. Sí vi que había una encuesta cuando un alumno quiso hacer algo, ya perfecto. Entonces encontramos una encuesta bien válida. Por supuesto que acá solo está la parte de la encuesta. Ya les voy a enseñar más o menos qué tendría que hacerse para validar. ¿Ok? A veces inclusive no tienes que hacerlo solamente con encuesta. Por ejemplo, estábamos viendo otro tema y se vio que algunas investigaciones previas no habían usado una encuesta, habían usado preguntas directamente, como esta investigación de acá. ¿Ok? Entonces, tienes que evaluar si vas a necesitar una encuesta o no. A veces sí, a veces no. A veces como esta sí tienes que usarlo y a veces no. Entonces, ahora, si es que tienes que validar una encuesta, acá viene lo complicado, acá viene lo complejo. ¿Por qué? Porque tu encuesta tiene que cumplir estos criterios: viabilidad, fiabilidad, sensibilidad y validez. Entonces tienes que ir haciendo paso por paso cuál es lo más adecuado para cada uno. Explicar todo esto en una charla de unos minutos es muy difícil, por eso trato de hacerlo rápido para que vean y con un ejemplo puntual, pero esto de acá lleva maestrías solas inclusive para poder hacerlo o ciclos completos de algún curso. Entonces, acá está la referencia a Gimón, JM y Jiménez J. del 2004, te menciona más o menos y pueden buscar algunos artículos más que les hable. Pero ok, en resumidas cuentas, para validar un instrumento, primero tienes que definir lo que se va a medir, ¿ok? Tienes que saber, por ejemplo, quiero diagnosticar algo, quiero diagnosticar depresión, ansiedad, estrés, resiliencia, procrastinación, burnout. Quiero hacer una escala que mida conocimiento en VIH, en coronavirus, en hepatitis, en hantavirus, en una serie de enfermedades o en una serie de cosas. Conocimiento de bioseguridad, conocimiento de muchas cosas. O si no, quiero ver percepciones, qué percibe, qué mide, cómo lo ve, si es que es bueno, es malo y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, define bien eso. Luego, como les mencioné hace un rato, paso 2, revisas la literatura existente. Acá haces una pausa importante para asegurarte de que, uno, si es que hay ya esa escala o no hay esa escala, y dos,
Si es que no hay esa escala, tienes que ver todo lo que podrías preguntar, todas las preguntas. Si es conocimiento, genial. Ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Luego, ya pones el constructo o el formato y entonces mides el constructo con algunos expertos, luego ves la parte de un piloto, luego pruebas el instrumento en campo, lo mides en campo y luego haces la parte estadística, todo lo demás, finalizas ese instrumento y lo publicas. Parece sencillo, parecen 5 pasos sencillos, pero en realidad no lo es. Miren, les voy a comentar, por ejemplo, construir un instrumento inicial, entonces empiezan a ver algunas preguntas. Tienen, por ejemplo, 10 preguntas, 9 preguntas, 8, 15, según lo que quieran medir la extensión que tengan. Y según eso, luego lo pasas a los expertos y ahí pueden eliminarse algunas. Digamos, empiezas con un test de 15 preguntas. Perfecto, 15 preguntas para evaluar coronavirus. Perfecto, listo. Con esas 15 preguntas empiezas, lo has sacado de la literatura y luego lo pasas a expertos. ¿Cuántos expertos? Por ejemplo, nosotros usamos 15 expertos. Infectólogos, internistas, salubristas, epidemiólogos, porque son expertos en el tema de coronavirus. Entonces, ya con eso, puedes decir que sí. Los expertos te pueden decir, mira, de estas 15 preguntas, 3 no van, o son muy simples o son muy complejas. Ellos ven el fondo más que nada. Entonces eso. Ahora, muchas tesis piensan que solo el juicio de expertos es casi suficiente para validar una encuesta. No, esto es solo un pasito. Porque el juicio de expertos, muchas tesis dicen, bueno, hazme tu juicio de expertos y calcúlame el alfa de Cronbach, ya con eso me basta. No es cierto. Ahora van a ver por qué. Como les digo, empezaste con 15 preguntas de la literatura. Los expertos te dicen 3 no. O las cambias o las eliminas. Ya, las elimino mejor. Me quedan con 12. Entonces, tú lo que has hecho es la validación de fondo. Entonces, has evaluado por expertos. Luego, haces una validez piloto, de forma, de cara, para que la población similar a la que tú la vas a encuestar al final diga, ah, ok, mira, sí, perfecto, sí se entiende la pregunta, las respuestas, ¿cómo está? O digan, no, mira, ¿sabes qué? No se entiende. Ya digamos que no se entiende, ya. Entonces, 2 de esas 12 preguntas que te quedaron, las eliminas y te quedas con 10. Y luego, empiezas a un formato mayor. Ya después de las calificaciones de forma y fondo, entonces vas a una validación per se, en donde pasas a una población grande, una población general, que más o menos es extrapolable a la que quieres hacer. Entonces, se dice que mínimamente se hacen de 10 a 15 preguntas por cada encuestados, perdón, de 10 a 15 encuestadas por cada pregunta. Es decir, si hasta el momento mi encuesta tiene 10, porque empezó con 15, 3 me eliminaron los expertos y 2 me eliminaron el piloto, queda 10. Entonces tengo que pasarlo mínimo entre 100 a 150 personas. Y según nuestra experiencia, en realidad, 250 sería lo mínimo aceptable para que pase el siguiente proceso, que es de la estadística. Ok, entonces, por ejemplo, un test que mide conocimiento, también tendrías que ver pre y post de una intervención si es que en realidad lo mide, si es que en realidad mejora. Entonces, si es que es un test que mide o diagnostica algo, que en realidad lo diagnostique, como lo comparas versus el gol estándar. Y luego empiezas a ver análisis factorial o no, entonces empiezas a ver los aspectos, los factores que tienen, conocimientos, todo lo demás. Acá viene lo engorroso. Cuando ya tienes esto de acá, cuando ya tienes las 100, 150, 200, 300, 500 encuestas, tienes que pasarlo por la estadística. Y tienes que ver el alfa de Cronbach para ver cómo se comportan las respuestas, si son homogéneas o no. Hay también test TRTs, existe la validez de cara, contenido, criterio, constructo. Acá lo tienes que medir. Empiezas a ver el análisis factorial. Puede ser exploratorio o confirmatorio, que son todas esas estadísticas que en general los más expertos son los psicólogos. Y con eso te van a decir, ya, mira, sí está bien, procede, no procede, está bien por acá, por este lado. Acá ellos van a tener que ver todos, el eigenvalue, la diferencia, la proporción, el porcentaje acumulativo, si se dividen en factores o no, van a ver por cada factor cómo se comporta, cuál tiene que pasar acá. La regla es que cada uno de estos de acá puntitos que ven en esta escala es un factor, es decir, un conjunto de preguntas. Acá pueden haber 5 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas y así. Tiene que pasar todo mayor a 1 para que entren a la escala. Luego y así. Tienes que ver rotaciones, oblicua, Promax, Varimax, una serie de cosas que sinceramente yo tampoco entiendo mucho, pero ahí te tienes que apoyar por un estadístico. El alfa de Cronbach, interno, externo, el único por cada pregunta, el acumulado por el total. También puedes dividirlo entre grupos para ver
aleatoriamente cómo se comportan con unas, con otras, ir jugando, ir viendo ya cuál factor acomoda más, y una serie de cosas. Acá les dejo los recursos para que lo lean, y les voy a mostrar un ejemplo. A ver, vamos a ver. Listo, a ver, vamos a ver qué se está compartiendo. Acá estoy en la carpeta. En estas últimas 8 semanas, acá en Perú hemos validado algunos instrumentos para lo que es la medición de algunos aspectos del coronavirus. Y entonces, como ven, hemos tenido etapas. Acá están las 6 fases de las etapas que hemos tenido. Primero, proyectos y la literatura. Se buscaron la literatura y en base a eso se armaron los proyectos. Listo, acá están. Primero algunos proyectos iniciales, algunos proyectos finales. Como ven, acá hay algunos y acá está el comité de ética que lo aprobaba. Tienes que hacer tu proyecto, que vas a hacer una validación, todo, y te lo tiene que aprobar un comité de ética. Genial. Segunda fase, expertos. Mandas a varios expertos la comprensión, el test y todo lo demás, y ellos te evalúan y te dicen, sí, está bien, pasa, no pasa, perfecto, corre esta pregunta, no corre. Tercera fase, pilotos. Tienes que mandar los pilotos, acá hay distintas bases, distintas áreas, distintos pilotos que nos mandaron, para ver. Esto era un grupo multicéntrico de muchas ciudades para tratar de hacerlo grande y homogéneo entre todo el país. Al final nos respondieron como 2.000 encuestados en todo el Perú. Luego se hace el encuestado a la población general. Acá está la base grande de todas las respuestas, ya cuando ya se vio que funcionaba la primera y la segunda parte, y con esta base se pasó a la parte estadística. La parte estadística se hizo la reconfirmación de la validez de contenido, de constructo y cosas así que le mencioné. ¿Esto quién lo hicieron? Los estadísticos. Sí, generalmente nosotros nos apoyamos por un grupo de psicólogos que lo hicieron. Y por último, el armado de los artículos y la publicación. Por ejemplo, acá les muestro uno, miren, uno que hicimos. Acá rápidamente les muestro el Word. A ver, vamos a ver si se está viendo. Sí, sí se está viendo. Listo, miren, hemos nosotros hecho una escala que mide el fatalismo ante la posibilidad del contagio por coronavirus. Y así se llamó la escala, F-COVID-19. Listo, ahí están los autores, el resumen que se hizo, la introducción, que buscó todo el diseño. Miren todas las ciudades, 17 ciudades peruanas para ser representativo. La población, muestra, la metodología, cómo se hizo. Y por acá la estadística, miren, la estadística que se aplicó. Sí. Saltó. Ok, miren, todo esto, la B de Aiken, la simetría de kurtosis, el análisis factorial exploratorio, los mínimos cuadrados, la correlación de Pearson, el test de Bartlett, el Kaiser-Meyer o Klein, el análisis factorial, etcétera, etcétera. Ya con eso salieron todos los resultados. Miren, acá está cada uno de los 8 ítems que empezaron. ¿Cuál era bueno, cuál era malo? Por ejemplo, este de acá se eliminó en la estadística. No servía, era muy bajo. Y así, luego se vio el factor 1, que era consecuencias fatales extremas, y el factor 2, preocupación por el coronavirus. Y entonces ahí estaban las preguntas del factor 1, que eran 1, 2, 3, y las preguntas del factor 2, que eran de la 4 a las 7. Las estadísticas de cada uno, del factor 1, del factor 2, se hace la discusión y se manda a publicar. Y, a ver, eso lo tenemos acá, la publicación final. Validación de fatalismo. ¿Ven? A ver. ¿Se ve? Sí, está bien. Estamos ahí y se publicó la escala y ya está lista para ser usada. Entonces, como ven, ahí está todo lo que les he mostrado. Lo mismo, bueno, acá en la parte izquierda está en castellano y la parte derecha en inglés, el artículo. Y está todo exactamente lo que hemos visto. Entonces, este es un proceso completo. Ahora, yo no lo hice todo, por supuesto que no. Reunión equipo, lo hicimos en conjunto, inclusive llamamos a un par de psicólogos expertos en esto de validación, porque en realidad es bastante complicado. Entonces, aquella investigación o aquella tesis que te diga, mira, sí, hicimos esto y lo pasamos por un juicio de expertos, de 3 expertos, 5 expertos, y lo pasamos por un alfa y Cronbach, en realidad no es una buena validación. No va bien, a menos de que ya haya algo validado y tú solo con eso dices que ya está ok, pero no es una validación neta, una validación desde cero. ¿Ok? Listo, perfecto. Uy, ¿quién está jugando con el...? Está poniendo puntos por ahí. Ya, bueno, ok. Y ahora pasamos a la segunda exposición. Ok, vamos a ver si se ve. Perfecto. La segunda exposición habla acerca del tamaño de la muestra.
¿Cómo hacer cuando yo quiero saber cuánto de tamaño de muestra requiero para un proyecto científico? ¿Cómo se hace? Bueno, primero, ¿por qué calcularlo? Porque no sabemos cuántas personas son necesarias para una investigación. Puede ser 50, 100, 300, 1000, 500, 5000, 6000, 10.000. Ya, 10.000, Cristian. Sí, pero te va a ser fácil conseguir 10.000 personas, son 10.000. Sí, pero no lo hago. Y quién sabe, te bastaban con 500, 600. No, Cristian, 80. ¿Y cómo sabes que te va a alcanzar 80? Es decir, no podemos dar una cifra. No hay una cifra mágica que cumple para todos. Tienes que calcularlo. Entonces, bueno, se calcula esto para saber cuántas se requieren, para no gastar mucho esfuerzo y dinero si es que quieres hacer muchas y te sobran. Y bueno, para disminuir el error beta, que es un concepto estadístico. No los voy a engorrar con eso. Ok, hay muchas fórmulas, muchos tipos de cálculo de tamaño muestral mínimo, según el tipo de estudio sobre todo. Los más comunes en biomedicina son para un estudio descriptivo, para un estudio analítico, es decir, que sean transversal analítico, caso controles, corto experimental, o un analítico con variable dependiente cuantitativa, por ejemplo, hemoglobina, valor de los milímetros de mercurio en la hipertensión, el valor del test de, no sé, de Burnout, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hay otros? Por supuesto que sí. Para cuando haces estudios de sensibilidad y especificidad, para cuando haces estudios de curvas ROC, para cuando haces estudios ya multietápico, multinivel, o sea, hay una serie de cosas. Estos son los más comunes, por supuesto. ¿Ok? Por ejemplo, para el tamaño descriptivo requieres 4 cosas. Saber la población, si es finita, si conoces el tamaño o si es infinita. El error alfa, que es casi constante, que lo han escuchado todos, el nivel de confianza del 95%. Y el error beta, que es modificable, que puede ser hasta un máximo de 20% el error. Y bueno, la proporción esperada, hasta cuánto esperas que tenga. Por ejemplo, un estudio descriptivo que tú puedas hacer es, yo quiero medir la hipertensión arterial en una municipalidad, en un municipio, en un cabildo. ¿Ok? Entonces, listo, perfecto. ¿Cuánto es la población? Son 5.000 personas. Listo, perfecto. Entonces, ¿se sabe el tamaño? Sí, sí, se sabe que son 5.000 personas, un municipio pequeño. O si no, no sé el tamaño, ¿cuánto será más o menos? Ya lo pones infinito. Si es que no se sabe el tamaño, o también si es que se quiere extrapolar, si es que se quiere tener un poquito más de potencia para extrapolarlo a otros cabildos similares. ¿Ok? Miren, en un programa estadístico de los muchos que hay para calcular, por ejemplo, acá se pone, te dice, mira, si es que es un tamaño infinito, le pones así, 999.999. Y si es que es finito, lo pones acá 500, digamos, pones la población. Puede ser el de arriba infinito o el de abajo finito. El error alfa es un error ya más constante, común, que nos basamos casi todos los estudios, que es del 5% máximo de error alfa, que corresponde con un 95% de nivel de confianza. Hay algunos estudios que utilizan un 3% de error, es decir, un 97% de nivel de confianza, o un 1% de error, es decir, un 99% de nivel de confianza, pero son pocos, son algunos estudios experimentales de farmacéuticas que quieren aumentar, pero eso ya no se hace comparativo contra otros estudios que utilizan en general el 95% de confianza. Ok, como ven, miren, acá ya viene en el programa automáticamente 5% de nivel de confianza. El error tipo beta es uno de los más modificables de esto de acá. Máximo se permite 20. Entonces tú empiezas con 20 siempre. Empiezas con 20 máximo. Y eso te da una potencia del 80%. Si es que ves que el tamaño es pequeño, entonces vas bajando. En vez de 20, vas a 15, por ejemplo, con una potencia del 85. Como ven, ambos se complementan para el 100%, igual que en el error alfa. Si ves que todavía te alcanza, vas para 10 con un 90% de potencia, es decir, se van complementando. Acá, como ven, también está el error beta, y bueno, y luego lo último, la proporción esperada, es decir, ¿cuánto esperas tener de esta enfermedad en este municipio, en este cabildo? Ya, en estudios previos me dicen que es 30%, ya, entonces pones 30%. En estudios previos, en un estudio previo me dijeron 75%, ya, pones 75%. Ahora, si no hay estudios previos, tú puedes hacer un pequeño piloto en 30, 50 personas y ver cuántos hacen eso, y según eso pones ese porcentaje, o si no, pones un máximo del 50%. Esto del 50% cumple solo acá para estudios descriptivos. Miren, acá hay algunas buenas calculadoras para esto. Vamos a hacer online hacia el toque el cálculo para que vean cómo funciona esto. Miren con esta calculadora. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Ya, sí se está viendo. Miren esta calculadora. Ok, ahí se ve mejor. Listo.
Te dice, ¿cuál es el tamaño de la población? Si no sabes, le pones 150.000. Ya. Digamos, dejémoslo ahí, en tamaño infinito. No sé, quiero hacer algo, 150.000. Listo. ¿Cuál es tu margen de error o error máximo? Mi máximo error, 20%, como les dije. Este es el error beta. ¿Cuál es el nivel de confianza que necesita? 95% o un 5% de error alfa. ¿Y cuál es la patología? Ya la patología está en un 35%. Entonces, como ven, mira, me dice acá 22 unidades, 22 encuestas. Entonces, no, qué fácil, Cristian, 22 lo hago súper fácil. Ah, ya, entonces puedes mejorar tu potencia, que es el que se puede mejorar. Ya, no le pongas 20, le pones 15, te va a 39. No le pones 15, le pones 10, va a 88. No le pones 10, le pones 5, 349. Ah, ya, mira, con 5% tengo 349. Eso sí puedo más o menos encuestar y tengo una buena potencia y un error beta bajo. A ver cómo voy un poco menos. 4, 545. Todavía lo puedo hacer. 3, 965. Todavía puede hacer un poco más. Somos un multicéntrico grande. 2, no, 2 ya se me va de las manos ya. 2000 ya no puedo hacer. Ya, entonces me quedo con 3%. Como ven, la potencia es uno de los que sí se puede mover. El nivel de confianza casi siempre se queda en 95%. El tamaño de la población o tú lo conoces o no lo conoces. ¿Ok? Y según eso lo pones acá. Y el porcentaje de esta enfermedad, ya ahí es, por ejemplo, 35%. Máximo le puedes poner un 50% si no conoces y ya te da un valor máximo ajustado. Así son las reglas. ¿Listo? Perfecto. Entonces seguimos con las diapositivas. Ok. Y bueno, para un tamaño de muestra analítico es distinto. Estos son otros tipos de estudios, los estudios transversal analítico, caso control, cohorte y experimental. ¿Ok? Entonces acá también hay otros parámetros. Acá lo que tienes que hacer es buscar también estudios previos. Por ejemplo, tú estás midiendo dos variables, diabetes versus sexo. Tú dices, tu hipótesis es, yo pienso que los hombres tienen más diabetes. Ya, listo. Entonces, para eso, busco un estudio que haya medido diabetes y sexo en una población similar a la mía. No te vas a ir a Ucrania, a Rusia, no. O sea, puedes ir a Colombia, Argentina, Bolivia, algún lugar, Brasil, pero en una población similar. Entonces, según eso, calculas y dices, a ver, mira, en esa población similar los hombres tenían 50% de diabetes. Del 100% de los hombres, 50% tenía. Y del 100% de mujeres tenía 80. Es decir, tengo 50 y 80. Esa es mi diferencia. Entonces, con eso, yo lo meto en una calculadora estadística, por ejemplo, acá usé el programa Stata y pongo SAMSI, que es el comando para el cálculo de tamaño muestral, 50%, 0.5 versus 80%, que es lo que he visto acá, 50 y 80, 50 hombres, 80 mujeres, y con un poder del 80%, que ya lo hemos visto que esto se puede modificar. Y me sale, mira, para tus casos requieres 45, para tus controles 45, o 45 hombres, 45 mujeres, o como tú lo veas. Esto es para una muestra así. Ahora, digamos que en otra investigación tú calculas esto. ¿Por qué? Porque acá me dices, Cristian, pero qué facilito, pues 45 y 45. Ah, tranquilo, eso es por algo que ha pasado. Mira, tú acá has tenido 50 en los hombres y 80 en las mujeres, es decir, 30% de diferencia. Es bastante, por eso requieres poca población. En cambio, si por ejemplo tienes esto de acá, 50 los hombres y 60 las mujeres, en un piloto que hiciste o en otro estudio parecido al tuyo, mira cuánto sale. 408 versus 408. Cuanto más se acerca la diferencia de proporciones, la diferencia de porcentajes, es entonces más grande el tamaño muestral. Y entonces, bueno, acá tienes que ver algunas cosas. Y esto es para un estudio tipo analítico cuantitativo, que es otra cosa. Entonces, hay muchos tipos más de muestreo. Entonces, en realidad lo que les he enseñado son los más comunes, pero en realidad siempre se tiene que leer más. Hay tutoriales en YouTube, hay muchas cosas que te pueden enseñar por acá, por allá. Esto es lo más práctico, lo más importante que tienen que saber. No sé si como para que lo hagan, pero sí cuando menos para que puedan saber cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza otro. Porque eso es lo más importante en su etapa estudiantil, para que sepan leer si es que un artículo hizo bien o no hizo bien. Para una investigación, si calculó adecuadamente el tamaño muestral o no, hizo bien una validación o no. ¿Okay? Bueno, ahora voy con una ronda de preguntas, me imagino, para ver si es que hay alguna duda, alguna pregunta por ahí. Ahí también está Ximena. Laura dice, ¿dónde podemos ver la grabación de esta charla? Ah, bueno, hay que coordinarlo con los organizadores.
Me imagino Buenas que sí. noches. Sí, en el canal de YouTube de SOCENUP vamos a habilitar esta charla entre mañana o en el transcurso de la semana. Genial. ¿Alguna duda, alguna pregunta adicional? Doctor, tenemos algunas dudas en Sí, el sí, sí. chat. Sí, ya vi, de Rocío. ¿Por qué cuando es menor la diferencia aumenta el tamaño de la muestra? ¿Por qué? Porque es simple, mira, te digo, tú piensas, en realidad, tú haces una hipótesis de que, por ejemplo, el coronavirus le da más a los hombres que a las mujeres. Y eso lo sabemos ahora, ¿sí o no? Que el 60 y pico% de hombres se enferman de coronavirus y el 30 y pico de mujeres. Ya, entonces dice, ok, mi hipótesis es que hay una diferencia entre el sexo y el coronavirus, el que te dé coronavirus o no, el que te compliques o no por coronavirus. Entonces, como ya es una diferencia grande, como los hombres tienen 60% y las mujeres tienen 30%, entonces vas a querer pequeña población, con una población de 30, 40 por cada uno, lo vas a comprobar. ¿Por qué? Porque las diferencias son amplias, son grandes, por eso. En cambio, cuando es baja la proporción, digamos, diabetes. Ya, diabetes según sexo. Diabetes, en un estudio leí que el 50% de los mayores de 60 años tienen diabetes y el 45% de las mujeres mayores de 60 años tienen diabetes. A ver, quiero ver en esa población. Como es solo 5%, para capturar ese 5% tienes que tener una población mayor. Porque si tuvieses 30 versus 30, no vas a captar ese pequeño porcentaje. Por eso se da. En términos simples, por supuesto, esto viene de una matemática detrás que no los quiero confundir. Pero por eso. Entonces, cuando ya veas una diferencia porcentual pequeña, asústate, porque eso significa que te va a salir un tamaño muestral grande. A ver, Raúl dice, con respecto a la validación, ¿cuándo se toma un instrumento ya validado que se tendría en cuenta para que no haya problemas en usarlo? Ya, simple. Cuando tú buscas un instrumento, yo lo que siempre hago y le digo a mis alumnos, mándame el PDF o la tesis donde ha validado todo. Yo lo que veo es que hayan usado estos pasos que yo seguí. Y sobre todo, ¿cuál es el punto que te va a decir que en realidad usó o no usó un buen criterio de validación? Por supuesto que leyendo los otros, pero es la parte estadística. Si tú en la parte estadística ves estos de acá, que dicen Mero Clean, la rotación Varimax, Promax, muchas cosas, porque en realidad hay muchos estadísticos para cada tipo. Entonces tú dices, ya, si han tenido el cuidado estadístico, significa que han tenido las otras cosas. Que no siempre es así, por supuesto, pero en realidad el que sabe más usa buenos estadísticos. Es como cuando tú lees un artículo de investigación. Cuando tú ves estadísticos serios como razones de prevalencia, riesgos relativos, intervalos de confianza y todo, dices, bueno, entonces este artículo, este grupo, sí sabe lo que hace. Claro que puede que está mal otro, sí, pero tienes que leerlo, pero es como que un indicativo. Cuando ves que eso tiene, ya significa que lo ha hecho bastante bien. Gracias por ahí, Alan, Alicia. Doctor, entonces, si quiero hacer un estudio y deseo utilizar una encuesta ya validada que encontré en otro trabajo, ¿se debe validar nuevamente o directo al uso? Mira, yo opino que si es que la encuesta está validada en un estudio con una realidad parecida a la tuya, no habría por qué validarla. Por ejemplo, encontraste una encuesta en Brasil, no, pero Brasil está en portugués, a ver, digamos en Argentina, encontraste una encuesta en Argentina, en un rango más o menos a tu población, en personal de salud, digamos, con esto del coronavirus. Entonces, tú tendrías que decir, ¿qué tan diferentes pueden ser los argentinos de nosotros? En realidad, no, pues es que no somos culturalmente tan diferentes, no, ellos usan un mate y otro mate, no, eso no, pues, o sea, sino en cuanto al conocimiento, a la cultura y todo lo que puede ser. Inclusive, revisas las preguntas, ves si es que hay algo por ahí, quién sabe, alguna palabra no se entiende en tu país o en tu población. Es difícil, cuando tú quieres validar algo, haces términos generales. Bueno, doctor, el nombre de la calculadora que podemos utilizar, ¿cuál es? Para descriptivos, está en las diapositivas que se los he dejado. Es una calculadora libre, ahí también les puse 2 calculadoras más. Para analíticos, sí tienes que usar un programa. Hay el EPIDAT, el Epitable, está el Stata, el SPSS, R, el que tú sepas dominar o el que domine todas las estadísticas. ¿Ok? Entonces hay muchas calculadoras. Alan, mi pregunta es, en caso de medir conocimientos, actitudes y prácticas sobre medicina familiar en estudiantes de medicina, ¿se puede formar el instrumento de encuestas validadas distintas? Por decir, una encuesta validada que sacó conocimientos, otra actitudes y otra práctica. Sí, porque son antecedentes. Tú agarras la parte de conocimientos de uno, la parte de actitudes de otro, la parte de práctica de otro, y entonces tú dices, a ver, ahora esto sí lo quiero revalidar, a menos de que las 3 estén bien validadas.
Conocimientos bien validados en la población similar a la mía. Actitudes muy bien validadas y prácticas muy bien validadas. Entonces, si es que ya están bien validadas, puedes utilizar un conocimientos, actitudes y prácticas de distintos instrumentos. Es como decir, tú quieres medir ansiedad, depresión y estrés. Puedes medir ansiedad con, no sé, Zoom, depresión con Beck y estrés con un test que encontraste por de la OIT. Si los tres están bien medidos, ok, ¿por qué no lo puedes medir? Lo mismo es con conocimientos, actitudes y prácticas. ¿Ok? Entonces, o si no, si dices, no, mira, quiero hacer un solo único instrumento, tú tienes que validarlo más o menos con el proceso que te muestre. ¿Ok? Eso sería. ¿Dónde podemos acceder a las diapositivas? Se los mandé a la comisión organizadora. Ellos ya lo tienen desde un par de días, así que ahí están todos los recursos que les he dejado. Bueno, si no habría otra pregunta, creo que les he dado una mirada rápida a este tema para que puedan tener un conocimiento grande. ¿Por qué Felsosen prefiere Stata? Hay trabajos que no utilizan tamaño de muestra. Bueno, en realidad no sé si Felsosen prefiere Stata, depende de los estadísticos. Hay algunos que prefieren el SPSS, otros el Stata, otros el R, otros Python y una serie de cosas, depende de quién lo hace. Felsosen, ¿por qué prefiere Stata? Eso sí no sé, si es que no creo que haya un convenio de Felsosen con Stata. Quién sabe, varios de sus asesores están formados en escuelas que utilizan Stata. Por ejemplo, yo utilizo más Stata. El SPSS lo vi en el pregrado hace 10 años, pero después me formé en una maestría que me enseñaron Stata y lo domino. Ahora siempre hay la discusión, ¿es mejor Stata que R? Va por ahí, es lo mismo. O sea, si sabes usarlo bien, no hay problema uno u otro. Todos se basan en la misma matemática, en la misma estadística. Debería salir lo mismo si tiene las mismas bases y las mismas estadísticas. Otra pregunta, ¿hay trabajos que no utilizan tamaño de muestra? Sí, hay trabajos que no utilizan, pero ahí tendrías que ver si es que en realidad está bien hecho o no está bien hecho, porque si te presentan un trabajo con una población de 120 personas y tú dices, wow, ¿le habrá alcanzado para esos 120? Entonces, nosotros cuando vemos eso le preguntamos siempre, ¿le habrá alcanzado? Y sobre todo vemos sus valores P. No significativo, no significativo, no significativo. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿será que en realidad son no significativos o que en realidad requería un mayor tamaño muestral y por eso no salieron significativas las cosas? Entonces, ¿hay trabajos que no utilizan tamaño descriptivo? ¿Tamaño muestral? Sí, pero en realidad tendrías que preguntarte si están bien o no. Ok. Sansu me pregunta, doctor, ¿se puede hacer encuestas con test que ya están establecidos sobre un tema o se deben formular una encuesta? En realidad, si es que ya está establecido de un tema, sí se puede utilizar, por supuesto. Como te digo, siempre revisa el estudio original, el PDF original, donde te muestra cómo se validó. ¿Ok? ¿Varía el cálculo de tamaño de muestra con respecto a diferentes tipos de muestreo? Es que, en realidad, tipo de muestreo es una cosa, o sea, el tamaño de la muestra depende, por ejemplo, no sé si te habrás querido decir si es que un estudio es descriptivo, si un estudio es analítico, si un estudio es de uno u otro tipo. Entonces sí puede variar. Lo único que no puede variar es que el mismo tamaño muestral hecho está con dos software distintos. Uno lo hace con el Stata, otro lo hace con el EpiInfo y otro con el EpiData. Si es que es la misma fórmula, debería estar similar el tamaño, pero en realidad depende. Por ejemplo, un tamaño muestra para un estudio de curvas ROC va a ser distinto a un estudio de sensibilidad y especificidad y va a ser distinto a un estudio de transversal analítico, por ejemplo. Entonces, sí, tienes que calcular. No hay una cifra mágica para todos los tamaños muestrales. Inclusive, entre enfermedades o entre poblaciones puede variar un poco. Entonces, por eso siempre es importante medir. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Hay una última pregunta. Y tendría que hallar un alfa de Cronbach en caso de que recolecte las diferentes encuestas ya validadas. Sí, en realidad, a veces se hace eso. Es decir, tú ya tienes una encuesta, por ejemplo, utilizamos el test de Zoom. Ya, esa está ampliamente validada, se ha usado mucho, en muchos lugares, todo. Y tú aún así, como para comprobar de que en realidad se está respondiendo bien, se está respondiendo de manera homogénea o adecuada, a la estadística final, a las encuestas finales, le haces un alfa de Cronbach para ver cómo va las respuestas. Si va bien, el alfa de Cronbach bueno va entre 0.70 y 0.90. Si está en ese rango, genial, no hubo problema. Si está más abajo o más arriba de ese rango, entonces te preocupas si se sube y qué habrá pasado. Si es por poco, no hay tanto problema. Si es por mucho, ahí sí tendría que verse si es que estaba bien validado el instrumento o no. Que eso es un indicativo, ¿ah? Quién sabe, alguna encuesta mal validada tú la aplicas y le sales un alfa de Cronbach en ese rango, no quiere decir que esté bien, solo quiere decir que las respuestas han sido homogéneas, pero es un indicativo, te puede ayudar.
Listo, perfecto. Bueno, creo que Bueno, eso sería todo entonces. Gracias. si ya no tienen más preguntas, entonces queremos agradecerle al doctor Cristian y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el siguiente martes, también a la misma hora, y estaremos publicando el tema de la próxima videoconferencia. Muchas gracias nuevamente al doctor Cristian. Gracias a ustedes, chicos. Saludos.